gente que ha escuchado confesiones en el lecho de muerte. ¿Cuáles fueron algunas interesantes? Mi padre tenía Alzheimer y acabó en un pabellón vigilado. Era ciego y casi sordo. Un día lo visité. No sabía quién era yo, pero empezó a hablar de mí. Dijo que yo había hecho algo mejor que él en la vida y que estaba orgulloso de mí. Era un hombre tranquilo en la vida real y nunca me lo dijo cuando crecí. Mirando hacia atrás, hizo cosas que nunca me di cuenta de que eran para mí. Por ejemplo, cuando se jubiló, sus colegas le preguntaron qué le gustaría como regalo. Eligió una calculadora científica. Esto fue en los años 70. No tenía ningún uso para ella. Me la regaló para la universidad. Pensé que me la estaba cediendo, sin darme cuenta de que la había pedido pensando en mí. No es mi historia, sino la de una trabajadora de un hospicio que habló en mi clase. Para los que no lo sepan, el hospicio es un método de atención al final de la vida que se centra en aliviar el dolor emocional y físico de una persona moribunda para facilitar su fallecimiento en lugar de combatir su muerte inminente. Una de sus pacientes era una mujer de 90 años que estaba en cama y que, en general, no respondía, pero tenía destellos de reconocimiento y compromiso. Es difícil de calibrar hasta qué punto los pacientes que no responden están desconectados de su entorno, por lo que animan a los familiares a que les hagan compañía con la esperanza de calmar al paciente. Esta paciente procedía de un estado de Estados Unidos que se enorgullecía de su universidad estatal, y del equipo de fútbol americano de la universidad. La familia de la mujer había asistido a esta universidad durante 4 o 5 generaciones. Sin embargo, durante los cuidados paliativos, su bisnieta fue la primera de la familia que decidió ir a otra universidad, la universidad del estado rival. De hecho, su familia la apoyaba, pero a menudo bromeaba sobre su condición de rebelde, Judas o lo que fuera. Un día, estaban todos sentados junto a la cama de la mujer, burlándose de la chica por su decisión. De repente, la paciente se sentó, miró a su bisnieta, dijo, traidora, y se murió. La trabajadora del hospicio dijo que su familia, con el tiempo, pensó que era divertidísimo. Mi abuelo tenía una demencia bastante terrible, y seguía haciendo confesiones en su lecho de muerte porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. A menudo se refería a que había presenciado un asesinato, y que no se lo había contado a nadie, pero cada vez que nos confesaba los detalles cambiaban. Sucedió un par de veces al día en el transcurso de su última semana. Al final nos dimos cuenta de que veía las noticias locales y se enteraba de lo que ocurría, y luego creía que había sido testigo. Tuvimos una situación similar en nuestra familia extendida. El Alzheimer convirtió a este miembro de la familia en un paranoico insano, que pensaba que la gente intentaba constantemente entrar en su casa y asesinarle. Resulta que su mujer veía muchos programas de crímenes a su alrededor, y ya no podía distinguir la realidad de la ficción. Yo no lo vi, pero mi tía vio a su anciana madre caer por las escaleras, y confesar justo antes de morir que no era su madre biológica. Le dijo a mi tía que su hermana mayor era en realidad su madre. La hermana se había quedado embarazada muy joven y la madre dijo que era suyo. Una forma común de manejarlo en esa época. Ella lo reveló en su último aliento. No soy tu verdadera madre. Llegaste a nosotros en una nave espacial como un bebé. El secreto para activar tus superpoderes es... muere. Mi abuelo admitió ante mí y solo ante mí que accidentalmente tuvo sexo con un hombre. Durante los últimos 14 años he trabajado en un hospital de Garmisch-Partenkirchen, una pequeña ciudad cerca de Múnich. Mi trabajo allí no es nada del otro mundo. Muevo a la gente de un lado a otro, tiro la basura y de vez en cuando me ocupo de algún trabajo de tipo manual, arreglar una ducha que gotea y cosas así. Como puedes imaginar, tengo que ver a muchos pacientes que van y vienen, algunos de ellos fallecen. Así es la vida, supongo. Recuerdo algunos casos de personas que me confesaron sus mayores arrepentimientos. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Una anciana polaca me dijo que se arrepentía de no haberse tirado a Hitler cuando tuvo la oportunidad. Sus palabras. Quise preguntarle más contexto, pero me dio miedo ser sincero. 2. Otro ejemplo destacable fue el de un viejo camionero que trabajaba para una empresa de Alemania de Pascua. Me contó que una vez atropelló a unos niños con su camión, y tuvo demasiado miedo de parar y comprobar si estaban bien. 3. Una vez, otra señora polaca me contó que había sido prostituta durante la Segunda Guerra Mundial, y que se había acostado con gente muy alta del gobierno. Me dijo que no se arrepentía de esa parte de su vida, pero que no podría decírselo a nadie, y que eso era una pesada carga emocional. También me dijo que abortó más de 5 bebés durante esa época. No fue una confesión en el lecho de muerte, pero la última conversación que tuve con mi abuelo siempre se me ha quedado grabada. Tenía Parkinson y vivía en una granja a las afueras de la ciudad. Un día me miró y me dijo: me estoy haciendo demasiado viejo para cuidar de mamá, mi abuela. Necesito que lo hagas por mí, ¿vale?
Su salud se deterioró muy rápidamente a partir de ese momento. Sigo llamando a mi abuela todos los días e intento volver a casa siempre que puedo para ayudar en la granja. No sé si esto cuenta como una confesión, pero lo sentí como tal. Mis abuelos tienen 3 hijas. Todo el mundo decía que mi madre era la favorita secreta de mi abuelo. Él nunca estuvo de acuerdo. Supe que estaba en su lecho de muerte el 6 de abril. Fui a verlo el 8 de abril. Tenía un aspecto aterrador y el médico no dejaba de decir que no entendía por qué no estaba muerto todavía. El 9 de abril todo el mundo, menos mi madre, pudo venir a despedirse. Ella no conduce y mi padre trabaja a 10 horas de distancia. Mi abuelo no paraba de decir su nombre, decir. No podía comer ni beber, así que era más bien un susurro. Mi madre vino el día 10. La miró. Sonrió. Susurró a mí. Cerró los ojos y no volvió a abrirlos. No es realmente una confesión, pero mi primo y yo tuvimos un accidente de coche y él murió. Sus amigos le hicieron robar y vandalizar muchas cosas. También lo metieron en la cárcel 4 veces diferentes. Cuando estábamos en el hospital y él estaba a punto de morir, sus últimas palabras fueron: bueno, si voy al infierno al menos estaré con todos mis amigos. Os quiero. Tengo una increíble. Mi bisabuela vivió una vida muy larga e interesante. Ella tenía 20 años durante la Gran Depresión. Tuvo una racha salvaje de esos días de la que no sabemos mucho, hasta el punto de que en realidad no sabemos el nombre de nuestro bisabuelo. Solo el del marido que tomó después. A lo largo de sus casi 100 años de vida, había coleccionado búhos. Literalmente, miles de figuras de búhos. Tenía relojes, colgantes, agarraderas, lámparas, vidrieras, saleros y más figuritas de las que pueda imaginar, todas ellas con búhos. Todos nos preguntábamos la importancia de los búhos. Ella nunca hablaba de ellos, solo sabíamos que le gustaban los búhos. Bueno, cuando estaba cerca de la muerte, a la edad de 98 o 99 años, y los doctores dijeron que le quedaban días, mis abuelos fueron a hablar con ella, y le preguntaron si tenía algo que quisiera compartir o preguntar antes de irse. Se quedó pensando un momento y luego dijo: nunca entendía los búhos. Resulta que a ella no le importaban los búhos. Por lo que pudimos averiguar, en algún momento de los años 40 o 50 quizás, compró un salvamanteles o un juego de salero / pimentero que eran búhos. Luego alguien le regaló el otro. Esos eran los búhos más antiguos que se recuerdan. Pero a partir de ahí, alguien le regaló un búho a juego, probablemente un salvamanteles o un mantel individual. Y, de repente, su cocina estaba decorada con búhos. A partir de ahí, la bola de nieve se multiplicó. Los búhos fluyeron como el vino, desconcertándola durante 60 años, y finalmente se convirtieron en la mayor parte de sus objetos personales. La moraleja es: si no te interesa algo, menciónalo antes. Mi madre dirigía una residencia de ancianos. De los 5 a los 10 años pasé todos los fines de semana con los residentes. Como era un niño, los residentes a menudo me confesaban cosas que pensaban que yo no entendería. Una mujer se estaba muriendo, tal vez a los 96 años. Incluso tuvo su último estallido de energía / vida en el que pensó que estaba mejor. Esto es común. Un repartidor negro vino con unas flores. Después de que él se fue, ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo: no puedo creer que me esté muriendo sin haber estado con un hombre de color. La segunda fue mientras le leía versos de la Biblia a un residente. Lo siento mucho. No quise dejar caer a ese bebé en el pozo. Mi tía abuela falleció hace un par de años. Sufrió una encefalitis viral y oscilaba entre la conciencia y la inconsciencia. Fue realmente doloroso verlo. Aunque muchos familiares solían estar a su alrededor en esos últimos días, una vez me quedé a solas con ella cuando hizo unos comentarios bastante extraños, que me guardé para mí desde entonces. El día en cuestión estaba jugando con mi teléfono en su habitación del hospital cuando empezó a murmurar para sí misma. El murmullo se hizo más urgente e intenso, y finalmente me llamó explícitamente a su lado. Sus ojos parecían enormes y confusos. Dudo que supiera quién era yo. Escupió sus palabras, la mayoría apenas comprensibles, poniendo especial énfasis en chico ingrediente. Me senté ahí durante 15 minutos, escuchando su errático relato de, como finalmente deduje, cómo a veces cocinaba huevos en la orina de un chico de la cuadra, en lugar de agua. Insistía en que se le compensaba generosamente por sus servicios, pero de vez en cuando se ponía a llorar y no podía parar. Lo busqué en Google semanas después, y efectivamente existe un plato tradicional en China descrito en Occidente como huevo de niño virgen. Al parecer, este concepto le había fascinado y con frecuencia lo recreaba ella misma y lo servía a su familia, entre la que a veces se encontraba mi joven yo, sin explicar lo que era. No estoy segura de si sentía vergüenza o entusiasmo por ello. A menudo balbuceaba algo sobre el ingrediente secreto, pero es evidente que la obsesionó hasta el final de su vida. Que acabo de leer. Tú lo pediste, ahora te sientas aquí y recoges los frutos de tu pregunta.
Mi abuela confesó un asesinato en su lecho de muerte. Normalmente se pensaría que fue por el alivio del dolor, pero era tan excéntrica que era realmente creíble. Rastreamos a todos sus exmaridos, parejas y cualquier otro candidato probable y, afortunadamente, nadie desapareció ni murió prematuramente, pero a veces me pregunto. No fui testigo de esto personalmente, ya que fue entre mi abuelo y su padre. Mi bisabuelo no era un hombre agradable. Golpeaba a sus hijos, una vez golpeó a su hija con la pata de una mesa, y supongo que hizo lo mismo con su esposa. De todos modos, ella lo dejó a él y a los niños. Eran los años 30 y supongo que él no le permitió llevarse a los niños con ella, y no es que los derechos de las mujeres fueran grandes en esa época. Mi abuelo se fue de casa a los 8 años, y se valió por sí mismo durante toda su vida. En su lecho de muerte, el desagradable abuelo les dijo a los chicos que tenía un montón de dinero escondido en la antigua propiedad y que si iban a verle, les diría dónde estaba. Nadie fue. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.